Durante milenios, las especies de las profundidades, halladas en redes o varadas en la superficie, han alimentado nuestras imaginaciones. Inspirados por visiones extrañas, hemos proyectado nuestras fantasías y miedos en las profundidades marinas, donde imaginábamos, ocultas en las profundidades, criaturas legendarias de 20.000 leguas de viaje submarino. Actualmente, los monstruos de nuestra imaginación como sirenas, kraken, leviatanes o serpientes marinas han sido superados en las profundidades por una realidad que ha sobrepasado la ficción. Nuestros mitos y cuentos de hadas se han convertido en cuentos de hadas, porque al aventurarnos donde el sol nunca se pone, hemos descubierto en las últimas décadas que cuanto más nos adentramos en las grandes profundidades, más a menudo las criaturas que encontramos tienen tamaños desmesurados. Existen, enterrados bajo a veces varios miles de metros de espesor de agua negra, verdaderos gigantes que, a diferencia de las criaturas mitológicas que pueblan nuestras imaginaciones, están ellos bien vivos. Toman la forma de arañas desproporcionadas, gigantescas medusas rojas o negras, enormes cefalópodos o incluso crustáceos de tamaño desmesurado. En todas las profundidades abisales es común encontrar seres colosales, lo que puede parecer muy extraño cuando lo piensas. Lógicamente debería ser al revés. Déjame explicarte. Se calcula que entre el 1% y el 5% de los alimentos producidos por los seres vivos que realizan la fotosíntesis en las capas superiores del océano llega a las grandes profundidades oceánicas, lo cual realmente no es mucho. Sin embargo, este recurso es la única aportación de energía en el fondo del océano. En resumen, en las profundidades uno debe contentarse con lo que llega hasta aquí, ya sea directa o indirectamente. Y la escasa comida disponible en este ambiente hostil, frío, oscuro y presurizado hace que uno esperaría encontrar solo criaturas de tamaño minúsculo y en pequeña cantidad. Lo cual es en parte cierto, porque casi todas las especies que ya son de tamaño pequeño cerca de la superficie ven las dimensiones de sus primos de las grandes profundidades disminuir aún más a medida que se adentran. Junto a los enanos, también hallamos gigantes y animales que aumentan su tamaño conforme ganamos profundidad. Esta notable tendencia de las criaturas de las grandes profundidades a alcanzar tamaños extraordinarios, superando con creces a sus homólogos, conocido como gigantismo de las grandes profundidades o gigantismo abisal, se encuentra en aguas poco profundas. Pero antes de intentar explicar cómo y por qué pueden existir criaturas tan imponentes, me gustaría llevarlos rápidamente a través del bestiario de los gigantes, de las profundidades cuya cintura parece haber perdido la noción de medida. Muchos crustáceos de las profundidades marinas pueden alcanzar tamaños enormes que sorprenderían en la Tierra. Pero el más impresionante de todos ellos es, sin duda, el isópodo gigante Bathynomus giganteus. Porque los primos lejanos de esta especie que evolucionan en aguas superficiales miden solo unos pocos centímetros como máximo. En las profundidades, estos isópodos miden más de medio metro y pesan como un perro pequeño. En otras palabras, no es raro hallar, bajo kilómetros de agua negra, crustáceos despigmentados que son auténticas pesadillas vivientes. Respecto a esta variedad de crustáceos anfípodos, vista a 5.000 metros de profundidad mientras se alimenta vorazmente, de los cadáveres de peces que se han bajado al fondo de una fosa abisal para atraerlos y estudiarlos, a menudo superan los 30 centímetros de largo. En esta desenfrenada gigantomanía, los cangrejos araña no se quedan atrás. Las llamadas colosales, que ves pasar cerca de un rover autónomo, están haciendo un poco de manipulación. Exactamente a 2.644 metros de profundidad, tienen patas cuya envergadura alcanza casi 70 centímetros. Sin otra escala para imaginar el tamaño de lo que se observa que los láseres utilizados por los rovers. A menudo es difícil darse cuenta instantáneamente de la enormidad de algunas criaturas que nos encontramos. Así, esta medusa roja, descubierta por los equipos del Instituto en Bari, evolucionando a casi 2.000 metros de profundidad, es bautizada Tiburonia y es inmensa. Con su sombrilla de casi 3/4 de metro, es una de las medusas más grandes de nuestro planeta. En cuanto a esta fascinante especie de medusa negra de aspecto fantasmal, también inmortalizada por uno de los submarinos del Instituto en Bari a casi 1.000 metros de profundidad. Con su sombrilla de casi 3/4 de metro, es una de las medusas más grandes conocidas. ¿Es este pulpo de 7 brazos una de las especies de pulpos más grandes conocidas hasta la fecha? Y probablemente pasa toda su existencia adulta a la deriva alrededor de los 1.000 metros de profundidad.
y aunque se acerca a los 4 metros de largo, con un peso estimado de casi 75 kilojoules. Solo ha sido observada 3 veces en los últimos 30 años por los equipos del instituto en Bari. Entre los gigantes de las profundidades también encontramos muchas especies de calamares, como el calamar colosal, muy raramente observado, un mastodonte de 700 kilogramos que supera los 15 metros de largo. Y que, no contento con ser el invertebrado más grande de todo el planeta, también posee los ojos más grandes del reino animal. Aunque son menos impresionantes en tamaño que los calamares gigantes o colosales. Otros cefalópodos de las profundidades, como los calamares de Humboldt, o incluso algunas especies de calamares transparentes, como los asombrosos cacatúas, a menudo superan por varios metros las dimensiones de sus distantes primos que evolucionan en aguas superficiales. A veces, algunas especies gigantes que evolucionan en las profundidades, como el calamar de aleta grande maniapina, no tienen equivalente en la superficie. Cuando capturamos en imagen a esta extraña criatura a la deriva cerca del fondo, sin tener una referencia visual sin escala, nos cuesta entender su extraordinaria dimensión. Piensa que este calamar, aquí sorprendido a unos 4.000 metros de profundidad, tiene tentáculos de 8 metros de largo que deja flotar debajo de su cabeza, como una red de pesca en busca de zooplancton. Esta extraña criatura etérea que observas, cuyo cuerpo parece un espagueti gigante, se ha enrollado en espiral. Es un sifonóforo gigante que, una vez desenrollado, probablemente se acerque a los 50 metros. Por lo que este organismo es 2 veces más largo de lo que es. Una ballena azul tiene un tamaño tan fenomenal que puede reclamar el título del animal más grande del mundo. En esta foto de familia de gigantes emblemáticos, encontramos también vertebrados como anguilas, tiburones y rayas. Incluyendo las rayas, que evolucionan a más de 300 metros de profundidad, generalmente rondan los 3 metros de largo con una envergadura de 30 metros. En resumen, la lista podría continuar extensamente. Entonces, ¿cómo explicar esta exageración de gigantismo? ¿Por qué? De las miles de especies de isópodos conocidas mundialmente, la más imponente es la que evoluciona en las grandes profundidades. En un ambiente frío, oscuro y donde la comida es extremadamente escasa y la presión es abrumadora. Desmontemos una idea preconcebida. Aunque la presión en las profundidades nos parece aterradora, no es un problema para quienes se han adaptado a ella. Los peces más profundos que se han descubierto, como los peces babosas, se han visto en las profundidades, del orden de 8.300 metros, donde la presión del agua es casi 830 veces superior a la de la superficie. Si el hecho de que a medida que uno se hunde, cada 10 metros adicionales de agua que te sobrepasan es el peso total de toda la atmósfera que se suma. La presión no es un problema para los peces y otras especies que han evolucionado en las profundidades marinas. Estos organismos vivos están compuestos principalmente de agua, un líquido incompresible. De hecho, la evolución en un medio líquido es una ventaja que facilita alcanzar tamaños imponentes. Porque ya sea que estés cerca de la superficie o en las grandes profundidades, si eres masivo al estar sumergido en el agua, solo necesitas sostener parte de tu gran cuerpo. El empuje de Arquímedes se encarga de compensar o contrarrestar la fuerza de gravedad por ti. Y siempre que tengas una flotabilidad neutra, tienes que hacer muy poco esfuerzo para moverte. Y así es posible alcanzar en el agua dimensiones simplemente inimaginables en tierra firmes. De acuerdo, entonces, la flotabilidad permite destacar cómo los habitantes de las grandes profundidades logran, digamos, no colapsar bajo su propio peso. De hecho, un isópodo de medio metro no sobreviviría mucho tiempo en la superficie. Pero eso no nos dice absolutamente por qué tener un gran tamaño en las profundidades parece ser una ventaja. ¿Qué hace que tantos organismos se vuelvan tan enormes en un ambiente donde hay tan poco para comer? Esta pregunta ha intrigado a la comunidad científica durante mucho tiempo, y para intentar responder a esto, se han explorado muchas pistas y explicaciones, a veces en competencia. Algunas se pelean, como 2 especies abisales luchando por su supervivencia al intentar apoderarse de un escaso botín. Y como probablemente aún no hemos llegado hoy, llegar a decidir sobre el porqué del cómo. Voy a presentarles un poco en desorden las explicaciones más plausibles, ya, y de manera
La escasez de recursos en las profundidades marinas podría, contraintuitivamente, favorecer a los organismos gigantes. La idea es la siguiente: cuanto más masivo eres, más capaz eres de acumular reservas, de almacenar grandes cantidades de energía, cuando se presenta la oportunidad excepcional de atiborrarse. Piensa que los isópodos y anfípodos gigantes de las profundidades, no contentos con ser carroñeros capaces de alimentarse de casi todo y cualquier cosa, pueden tragar en unas pocas horas tanto como su propio peso, y así poder sobrevivir durante periodos muy largos sin comer. En cautiverio, se ha observado que, después de dejarlos alimentarse hasta que no pueden más, algunos individuos ayunan durante varios meses, y por lo tanto, solo viven con las reservas que lograron acumular. Otro ejemplo, los impresionantes tiburones de Groenlandia, que evolucionan a más de 2000 metros de profundidad en el frío Atlántico Norte, y pueden alcanzar casi 7 metros. Para una masa de 1,5 toneladas, también parecen ser maestros en almacenar energía. De hecho, se cree que los más imponentes de ellos pueden poner en su gigantesco estómago varios cientos de kilos de comida a la vez, alimento que transforman en grasa movilizable durante largos periodos de tiempo para permitirles recorrer grandes distancias sobre las profundidades marinas. Una ventaja indiscutible cuando se sabe que, en estas profundidades hambrientas, a menudo pasan varios meses de hambruna entre dos comidas, y que los más interesantes entre ellos son la caída de cadáveres de ballenas u otros animales imponentes que viven en las capas de aguas superiores y que, cuando mueren, la mayoría de las veces terminan hundiéndose en el fondo del océano. Desde entonces, los tiburones que encuentran estos tesoros se atiborran hasta casi desbordarse, y así tener suficiente energía y reserva para poder esperar y luego alcanzar la carcasa salvadora de un nuevo muerto, de la cual podrán detectar cuando llegue al fondo del océano, gracias a su olfato particularmente desarrollado que les permite a gran distancia identificar la presencia de grandes cantidades de materia orgánica en descomposición. Asimismo, los crustáceos gigantes de las profundidades poseen antenas que les permiten detectar el olor de los cadáveres en descomposición. Así, recorrer las profundidades buscando cadáveres de peces. Y cuando se presenta la oportunidad de comer, estos crustáceos ingieren tanta carne como sea posible, de tal manera que cuando bajamos cebos a las profundidades para atraer a estos enormes crustáceos. Para estudiarlos, a menudo solo hay que esperar unas pocas horas antes de que toda la carne desaparezca, llevada por estos carroñeros hambrientos. Y luego, tener un cuerpo imponente también es una forma eficaz de conservar su energía, porque cuanto más masivo se es, más pequeña es la relación entre la superficie del cuerpo y su volumen. En otras palabras, cuanto más grandes somos, menor es la proporción de nuestro cuerpo en contacto con el entorno exterior. Esto implica que, en proporción, se requiere menos energía para mantener el calor corporal. A esto se le llama la ley de Kleber. Y por eso un pez que pesa 100 veces más que otro solo consume en promedio unas 30 veces más de energía. Cuando pensamos que, en el océano profundo, la temperatura del agua se acerca al punto de congelación, vemos inmediatamente el interés de ganar mucha masa cuando se puede. A esto se suma el hecho de que los animales más grandes también tienen metabolismos más lentos que los de menor tamaño, y este funcionamiento, considerablemente ralentizado, prolonga su vida. Así, la edad de un tiburón de Groenlandia desafortunadamente pescado pudo ser estimada en casi 400 años. Así, los gigantes de las profundidades generalmente viven más tiempo. Esto explica adicionalmente la ley de Kleber. Muchas de las especies de las que hemos hablado parecen crecer lentamente y continuamente a lo largo de su existencia. No obstante, en los entornos dispersos donde estos gigantes evolucionan, encontrarse con posibles depredadores ya es un evento poco común. Y una vez que llegan a la edad adulta, los riesgos de encontrarse cara a cara con una criatura que tenga suficiente energía para atacarte sin estar seguro del resultado son extremadamente raros. Por ejemplo, los calamares gigantes y colosales solo tienen un solo depredador conocido en todo el planeta, el cachalote. Por lo tanto, se dice que la presión de depredación aquí es muy baja y los individuos más viejos alcanzan tamaños considerables. El problema es que la ley de Kleber no permite explicar por qué. En algunos lugares, en las grandes profundidades, encontramos esponjas carnívoras verdaderamente gigantescas. Estos animales parecidos a plantas que permanecen inmóviles en el suelo alimentándose durante toda su vida. Las partículas orgánicas que derivan continuamente en la corriente no necesitan almacenar energía para cubrir grandes distancias. Sin embargo, existen esponjas tan grandes como una pequeña camioneta.
Inmortalizada por los equipos de la NOAA, esta fosa tiene una profundidad exacta de 2.134 metros en las costas de Hawái. Mide 350 metros de largo y más de 2 metros de alto, desconociendo el beneficio que obtiene de ello. A las leyes de Kleber se suman las llamadas leyes de Bergman, que proponen explicar el gigantismo abisal por otros factores. De hecho, se ha notado que, en general, casi todos los animales marinos tienden a aumentar de tamaño a medida que la temperatura de su entorno disminuye. Y dentro del mismo grupo, las especies más grandes se encuentran más a menudo en los entornos más fríos, mientras que las más pequeñas evolucionan en las regiones más calurosas. Por ejemplo, los pingüinos de las Islas Galápagos que viven en condiciones templadas pesan alrededor de 2 kilogramos, mientras que aquellos del sur de Argentina, que evolucionan en una región más fría, muestran unos 5 kilogramos en la balanza. Y que las especies que se han adaptado a las condiciones extremadamente frías de la Antártida superan regularmente los 40 kilogramos. Esta explicación concuerda con el gigantismo abisal, dado que, en prácticamente todos los océanos del mundo, pasados unos cientos de metros de profundidad, la temperatura se estabiliza alrededor de 4 grados. En las regiones polares, las aguas superficiales pueden alcanzar temperaturas que solo se encuentran en otras partes a grandes profundidades. A pocos metros, bajo la espuma de las olas, se observan formas de gigantismo. De hecho, en las profundidades de los océanos Ártico y Antártico, muchos animales, como las esponjas o los crinoideos, son más imponentes que sus homólogos, evolucionando a las mismas profundidades, a miles de kilómetros de allí, en aguas cálidas. Así, los cangrejos araña encontrados en las regiones polares pueden alcanzar fácilmente medio metro de ancho. En otros lugares del planeta, a profundidades similares, la misma especie será casi invisible a simple vista. Y debo decirte esto al pasar, que estos cangrejos araña tienen un tronco tan pequeño que algunos de sus órganos se extienden en sus patas. Haz con esa información lo que quieras. Ahora, toma una respiración profunda. Porque, junto con la temperatura, los niveles de oxígeno disponibles en el agua probablemente también son clave para explicar la aparición de estos titanes. De hecho, a volumen equivalente, las aguas frías suelen ser más ricas en oxígeno disuelto que las calientes. En estrellas masivas, las moléculas se mueven más rápido, facilitando el escape del oxígeno. Al hacerlo, las aguas heladas oxigenan organismos más imponentes. En las aguas polares, los animales más grandes se benefician doblemente. Debido a su metabolismo lento, requieren menos oxígeno por unidad de masa en comparación con organismos más pequeños. Al mismo tiempo, les resulta más fácil acceder a él. ¿Cómo? Bueno, después, en las grandes profundidades, es un poco diferente. Porque la presión agrega su granito de sal en las aguas heladas. Los niveles de oxígeno disponibles también dependen de las condiciones que prevalecían en la superficie antes de que estas aguas se sumergieran. Pero en general, la lógica es igual. El gigantismo abisal sería una adaptación que permite aprovechar los bajos niveles de oxígeno disponibles en estas regiones hostiles y frías. Lo que es bastante triste en esta historia es que si la hipótesis de temperatura-oxígeno es correcta, o, digamos, forma parte de la explicación. Así, los gigantes de las regiones polares y, en menor grado, los de las grandes profundidades podrían reducirse velozmente. Porque con el calentamiento de las aguas superficiales y la fusión de los hielos en las regiones polares, los niveles de oxígeno disponibles en el mar podrían caer en picado, y los enormes seres vivos terminaron desapareciendo. Las leyes de Kleber y Bergman, junto con el aislamiento de estos animales anormalmente grandes, ya sea que evolucionen cerca de la superficie, en las regiones polares o en las profundidades, contribuyen a su gran tamaño. Al igual que aquellos que viven en una isla a varios miles de kilómetros de los continentes, en la Antártida, por ejemplo, las especies que se han adaptado a las condiciones tan particulares que prevalecen en la plataforma continental están de alguna manera aisladas desde hace millones de años de su homólogo en alta mar, por la poderosa corriente circumpolar que encierra y rodea el sexto continente, haciéndolo extremadamente difícil de acceder para los animales marinos que no están adaptados a él. Este aislamiento podría, con el tiempo, haber redistribuido las cartas disponibles, creando nuevas relaciones de poder y equilibrios. Las regiones polares y abisales habrían favorecido, un poco al margen, la aparición de especies especializadas. Entre las características que aumentan la supervivencia, poseer un tamaño desmesurado habría prosperado. A diferencia de las islas aisladas, donde los recursos limitados del territorio hacen que los animales terminen viendo su tamaño disminuir con el tiempo.
Aquellos que evolucionan en las aguas polares como en las profundidades abisales son libres de recorrer grandes distancias para encontrar qué comer en un universo totalmente desprovisto de fronteras. Y sobre esto, creo que debemos abrir un pequeño paréntesis para evitar que, después de este episodio, sus mentes, impregnadas por la vista de todos estos gigantes de las profundidades, lleguen a representarse. Todos los seres que habitan las grandes profundidades son enormes. Recordemos que la mayoría de los seres de las profundidades marinas miden solo unos pocos centímetros. Por ejemplo, los fotogénicos diablos negros que se encuentran comúnmente entre 1000 y 4000 metros, y que, con su piel de un negro de tinta y su señuelo luminoso entre los ojos, se han convertido en sinónimos de monstruos. De las grandes profundidades, como se ha mostrado en reportajes sobre los abismos, los seres vivos son relativamente modestos en tamaño, rara vez superando los 20 centímetros. De hecho, y aunque algunas especies de baudoirs se acercan a los 2 metros de largo, la mayoría son de tamaño pequeño. El espécimen que ves actualmente huyendo de las luces de los proyectores de uno de los rovers autónomos del Instituto MBARI es apenas más grande que un gatito. En conclusión, sin importar su tamaño, los animales que evolucionan en las profundidades marinas superan a los de nuestros mitos. Ellos sí existen. Estos animales están presentes aquí y ahora, en nuestros océanos, y constituyen tesoros tan preciados como lo son los cofres de piratas llenos hasta el borde de monedas de oro. Todas estas especies, ya sean pequeñas o gigantes, monstruosas o entrañables, son una invitación a maravillarse y soñar. Despierto ante tantos misterios y belleza. ¿Cuántas criaturas legendarias deben su existencia en nuestros mitos a encuentros increíbles? Quienes, deformados y amplificados por el tiempo, terminaron dando origen a seres sobrenaturales imaginarios. A 20.000 dioses bajo los mares. ¿Cómo no imaginar que las historias de aventuras de los navegantes o pescadores que se cruzaron con el impresionante regaleco no sean el origen de los mitos del gran serpiente de mar? Por impresionante que sea el pez óseo más largo del mundo, que puede alcanzar cerca de 12 metros para un peso de 300 kilona, todavía hoy sigue envuelto en misterios. Porque, a pesar de los medios de exploración modernos y del aumento explosivo del número de personas que, cada año, meten la cabeza bajo el agua, equipadas con GoPro, los avistamientos de este animal en su hábitat natural son muy escasos. En este video capturado por un rover de la Universidad de Luisiana, en el Golfo de México, excepcionalmente pudimos observar uno en el océano profundo. Pero mientras que el regalec pasa toda su existencia en alta mar, entre 100 y 1000 metros de profundidad, casi todos los especímenes observados vivos lo fueron cerca de la superficie. Probablemente, posiblemente forzados a ascender involuntariamente por una corriente mal gestionada, o después de haberse perdido porque estaban enfermos o se habían lastimado. Godzilla, Cthulhu o los leviatanes. Estos monstruos gigantes reflejan como espejos los miedos y fantasías que hemos tenido a lo largo de la historia, asociados con estas inmensas extensiones de agua negra. Este bestiario de monstruos que antes poblaba nuestras pesadillas ha sido gradualmente reemplazado por hallazgos sorprendentes de criaturas que, ojalá, les hagan soñar. Si les gustó el episodio, compartan y suscríbanse. También pueden apoyarme en Tipeee y encontrar formatos inversamente proporcionales en longitud a la esperanza de vida de un tiburón de Groenlandia en mi Instagram. Debajo. Este episodio, lleno de cinturas notables, no habría sido posible sin el apoyo de la Ciudad del Océano y del Acuario de Biarritz. Si estás de paso o vives en el sur de Francia, visita la Ciudad del Océano y el Acuario de Biarritz. Es la garantía de un momento en una burbuja, lejos del mundo terrenal, con acceso privilegiado a los misterios submarinos. En el acuario podrás observar de cerca a muchos de los fascinantes habitantes submarinos. A través de los cristales de una de las piscinas más grandes de Francia, podrás admirar la gracia encantadora de una decena de especies de tiburones y medusas con sombrillas ondulantes en otras piscinas. En la Ciudad del Océano encontrarás diversos contenidos divertidos y educativos sobre el océano. En este lugar asombroso, gracias a experiencias interactivas e inmersivas, animaciones 3D simuladores, podrás escuchar, tocar, sentir las grandes y pequeñas historias del océano. Esto ocurre desde los trópicos hasta los polos, desde las olas hasta las profundidades abisales donde la luz solar no llega.